Hola, bienvenidos a Canal Enfermero. Este es el programa de Entrevista con, y hoy nos acompaña una enfermera con una dilatada carrera académica y docente. Ella es doctora por la Universidad Complutense de Madrid, con una tesis de la que vamos a hablar en unos minutitos. Esta enfermera empezó como enfermera rural en la Comunidad Valenciana y después desarrolló su carrera en hospitales grandes y también en el campo de la atención primaria, donde trabaja actualmente aquí en Madrid. Ha hecho tanto impartido como asistido como alumna a millones de cursos y tiene una formación muy específica en el campo del dolor. Sin más, vamos a presentarla. Ella es Manuela Monleón Just. Manuela, bienvenida a Canal Enfermero. Hola, bienvenida. Bueno, Manuela, normalmente las personas no tenemos miedo a la enfermedad en sí, lo que tenemos miedo es al dolor o al padecimiento que pueda acarrear esa enfermedad. Has buceado muchísimo en este tema y culminaste tu doctorado con una tesis que expusiste hace un par de años, que leíste, una tesis que se llama Intervención enfermera en el dolor crónico. ¿Cuáles fueron las principales conclusiones a las que llegaste con ese trabajo? Bien, la tesis la estuve estudiando durante 5 años en atención primaria sobre el dolor crónico y una de las conclusiones principales fue que las enfermeras no vemos el dolor como un problema enfermero de base. Además, entre otras conclusiones, fue que existen diferencias entre el sexo de la enfermera, si es hombre o mujer, atendemos o intervenimos el dolor de una forma u otra, y que, bueno, pues de alguna forma nuestras intervenciones ante el dolor van más por el campo físico y tenemos menos en cuenta las otras esferas humanas que son lo social, lo psicoemocional y valores y creencias. Entonces, eso así en regla general sería las conclusiones a las que llegué. Ajá, has comentado que, parece muy interesante, ante un mismo paciente existe diferencia en el manejo del dolor en función de si el enfermero es hombre o es una enfermera mujer. ¿Cuáles son esas diferencias? Mira, sobre todo era a la hora de la intervención. Yo lo que hice fue seguir la etiqueta diagnóstica de dolor crónico y qué intervenciones entraban, además que lo relacioné con los CIAP. Y vimos que, bueno, no solo la edad también influía, a más mayor, más psicoemocional en intervención, y entre hombre y mujer, pues veíamos que los hombres iban más a la intervención sobre medicación, frente a las mujeres que iban más a la escucha activa, a lo que es las esferas más emocionales. Y que no se pueden dejar de lado, o sea, entiendo que la mujer es la enfermera, claro, es la que mejor aborda el dolor, según tu tesis, ¿no? Sí, de alguna forma el abordaje al dolor tiene que ser de forma integral, ¿no? Teniendo en cuenta esas 4 esferas que decimos. Y en general veíamos que lo que más mirábamos era esa parte física y la de medicación. Ajá. Que de alguna forma nos pasa a las enfermeras y a los profesionales sanitarios en general. Sí, se ha medicalizado todo, ¿no? Eso. Todo se soluciona con un fármaco y hay actuaciones que en otros campos que son, claro, gratis y que quizá no tenemos que dejarlo, efectivas. Que es importante conocer la medicación y qué medicación tienes que preparar o que dar en un momento, pero teniendo en cuenta las otras esferas, las otras necesidades que aparecen, porque está demostrado, y así lo dice la IAPS, que son la Asociación Internacional de Estudio del Dolor, que el dolor se tiene que abordar de forma integral. No puedes solo dedicarle a lo físico, tienes que a la vez dedicarle los otros cuidados. Bueno, en general, no solo desde la perspectiva enfermera, la sociedad está sobremedicada, ¿no? O sea, al final es la solución fácil, ¿no? Una pildorita y adiós al problema. Sí, mira, yo eso lo lleva la sociedad, ¿eh? De alguna forma estamos en una sociedad del ya. Entonces, yo voy al médico o a la enfermera y lo que quiero es que, mira, me duele la cabeza, quítamela porque yo tengo que seguir funcionando. Y no decimos, ¿y tú qué me puedes dar? O sea, ¿tú qué le puedes dar a tu salud? Que sería esa parte no física que tendríamos que hacer, que incluye también un cuidado físico, pero de concienciación. O sea, que las personas, y ahí las enfermeras tenemos un campo importante, las enfermeras potenciar el autocuidado. O sea, si tú tienes un dolor de cabeza, tendrás que tener unos cuidados, un manejo del estrés posiblemente, o de la patología, y tú vas a utilizar una medicación y la utilizarás bien, con ese soporte de la enfermera en la educación. Pero tú también tienes que poner una parte no medicalizada que te ayude a vivir mejor y que prevenga un poco esos dolores de cabeza, ¿no? Dices en tu tesis que el 80% de los casos de dolor crónico los veis en atención primaria, pero
como no todo es perfecto en esta vida, se está prestando una buena atención a este campo. ¿Cómo podría mejorar ese primer punto de entrada al sistema sanitario para que el dolor no pase desapercibido o se tarde mucho en diagnosticar cuadros de dolor crónico, por ejemplo? Mira, siempre decimos la atención primaria es ese punto de entrada y de quedada, porque estamos entrando y nos quedamos, ese sí, que a lo mejor seguimiento. no pasas al hospital. Claro, o vienes del hospital y sigues, porque el que vive en casa. Al hospital vas y vienes, puedes ingresar y el paciente va a estar moviéndose entre la atención primaria y el hospital y a lo mejor otro tipo de entorno asistencial, pero donde pasa más tiempo es en su domicilio. Decíamos, el 80% se ve en atención primaria, a lo mejor se ha diagnosticado en el hospital, porque hay que pensar que 1 de cada 6 españoles tiene dolor crónico. 1 de cada 6. O sea que es importante. ¿Y qué pasa? Pues que como nosotras las enfermeras vemos que no es un problema, no lo detectamos como nuestro, pues a lo mejor lo derivamos al médico y el médico lo entiende también como algo físico que da medicación. Pero ¿dónde está el otro cuidado? Así que yo veo que nos hace falta formación, porque el que hace esa atención es que le falta mucha formación sobre el cuidado integral del dolor. Y ahí, tanto a los médicos en el manejo de medicación como a las enfermeras, hay miles de estudios que así lo demuestran, ¿no? Y yo diría pues, que las enfermeras tenemos que formarnos en ese buen uso de medicación para ayudarles al manejo propio del paciente, de esa medicación, pero también tenemos que enseñar en esos cuidados que el paciente tiene que hacer para mejorar ese dolor. Y es algo tan sencillo como, por ejemplo, el control de la nutrición. Es cierto que... Claro, lo que decías, que tiene que verse, porque la fuente del dolor puede ser de muchos tipos, claro. Puede ser psicológica, todo influye en... Todo influye, si vas a lo que es la definición del dolor, es sensación que uno tiene, o sea, tanto física como emocional. Pero es verdad, y perdona que te interrumpa, que hay cuadros de dolor de gente que se mezcla entonces la posible enfermedad, cuando se mezcla con el entorno laboral, ha habido casos de gente que tiene fibromialgia, dolor crónico, fatiga crónica, todo ese tipo de cuadros tan específicos que a veces las empresas desconfían o las mutuas les cuesta diagnosticarlo porque el dolor al final es algo subjetivo, ¿no? Hay escalas, pero lo que a mí me duele, yo experimento más dolor, tú a lo mejor no experimentas el mismo dolor, ¿no? El umbral del dolor. Mira, date cuenta que todos, la quinta constante, ¿no?, que miramos ahora en los hospitales y vamos a empezar también en los centros de salud, es que lo haces a través de una escala de intensidad, pero no dices qué significado tiene ese dolor para la persona. Tú decías, con las empresas hay un nivel alto de ausentismo laboral por culpa del dolor. Fibromialgia, pues todo lo que influye en la familia y en el desarrollo de esa persona en su vida, ¿no? Entonces, ahí es donde nos falta mucha información y formación a los profesionales y donde tenemos que sentarnos y parar y cerrar un poco el interruptor, ¿no?, de las prisas. Hay que sentarse y hay que entender que las consultas de enfermería llevan otro ritmo y necesitamos para esa educación en el autocuidado tiempo, Y yo, bueno, pues desde aquí animo a las enfermeras que nos formemos y que utilicemos ese tiempo para hacer algo verdaderamente importante para las personas, que es que ellos se autocuiden, ¿no? Y yo decía antes, mira, pues el control de la obesidad, si tú tienes un dolor en la rodilla en una señora gordita, lo primero que tiene que hacer, o señor, es perder peso, porque va a mejorar ese dolor. Posiblemente le den medicación para esa rodilla, pero el otro tiene que entrar. El ejercicio físico, el caminar, el moverse, también baja el nivel de dolor y va a venir bien para esos kilos que puedan tener más, ¿no? Manuela, eres una experta en el manejo del dolor y hace poco hemos leído en los medios de comunicación noticias sobre que muchos jóvenes, o un porcentaje de los jóvenes, están utilizando jarabes de la tos que tienen codeína como una droga recreativa, ¿no? ¿Qué sabemos de ese problema? Bueno, yo primero no me gustaría alarmar, ¿no?, sobre el uso de los opioides de forma lucrativa. Es cierto que el jarabe de la tos viene muy bien en dosis terapéuticas para lo que es el dolor leve a moderado, y se usa para eso, y para la tos seca. Y bueno, pues ahí tienes un uso.
Pero es verdad que el mal uso o el abuso de esta medicación puede llegar a los jóvenes a tener una sensación de placer, como puedes conseguir los mismos efectos que la marihuana. Pero sí que es cierto que no hay alarma nacional de momento. Nosotros no existe una alarma, aunque hayan algunos focos. Bueno, en este caso el sistema tiene que controlarlo mediante la receta electrónica e intentar que no se pueda acceder a eso, salvo que... Hombre, cada vez va a ser más difícil, ¿no?, por la receta electrónica y la concienciación de los farmacéuticos. O sea, que yo creo que hay que prevenir y hay que estar alerta, porque es un opioide y es un fármaco de riesgo porque produce adicción, y hay que prevenir sobre él y sobre el alcohol. Y otros, pero bueno, de momento no hay alerta nacional. Bueno, Manuela, pues por desgracia nos estamos quedando sin tiempo en esta fantástica entrevista donde hemos abordado un tema tan común como es el dolor y a la vez tan desconocido por los propios profesionales de enfermería, que tienen que formarse porque es un campo apasionante y sobre el que se pueden hacer muchas más actuaciones aparte de prescribir fármacos a los pacientes. Nada más por nuestra parte, te agradecemos mucho la presencia aquí en nuestros estudios. Es un placer tenerte aquí y seguir viendo esta tesis que está disponible para todos los enfermeros que quieran consultar, como todas las tesis doctorales, y que sigan investigando. Y por nuestra parte, nada más, nos despedimos por hoy y os recordamos que aquí en Canal Enfermero tenéis las mejores entrevistas, reportajes, informativos, toda la actualidad de nuestra profesión en vuestra televisión, Canal Enfermero. Hasta pronto.